Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días a todos los oyentes de Radio Hogar. Hoy, en una emisión más de su programa Zona 8, Tertulias y más, les saluda su servidor Rubén Polanco en compañía de Pastora Portugal, con la colaboración en controles de Arsenio Samaniego y en la producción Patricia Ocando Camino. Usted que nos escucha, que nos sintoniza a través de la frecuencia de Radio Hogar o nos sigue a través de las redes sociales, si pudo despertar, si respira, si está vivo, dele gracias a Dios porque le da una nueva oportunidad en este camino de la vida. Salga sobre todo a hacer el bien, a hacer patria por un mejor Panamá y mucha fe en Dios en que todo irá bien. Vamos a iniciar con la siguiente frase. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. Avances del saber. Lo último de los avances de la ciencia y la investigación. Y bueno, hoy vamos a hablar de ciencia. Y vamos a combinar la ciencia con los animalitos. Y resulta que hay un sitio en Instagram que se llama La Ciencia Afirma y dice y afirma que las luciérnagas están a punto de desaparecer. Que esos pequeños faroles del bosque, las luciérnagas que nos maravillan desde pequeños, podrían extinguirse. Su luz que usan para encontrar parejas se está apagando por culpa de la contaminación lumínica, los pesticidas y la destrucción de su hábitat. Un estudio global advierte que si no actuamos ahora, muchas especies podrían perderse para siempre. Pero todavía hay esperanza. Apagar las luces innecesarias, evitar el uso de químicos en jardines y plantar vegetación nativa puede ayudar a que las luciérnagas vuelvan a brillar. Cooperemos, no destruyamos. Excelente día. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. Muy bien, antes de iniciar con la entrevista de nuestro invitado de hoy, el profesor de Derecho y abogado Emanuel Castro, vamos a darles la siguiente información que es lo que hace noticia, lo más relevante en este momento a nivel nacional, y es que la Cancillería de Nicaragua emitió un comunicado en el que informó a su similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que ha otorgado un asilo al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares Suntrac, Erasmo Cerrut, quien figura en la lista de los más buscados por el Ministerio Público en una investigación por delitos de blanqueo de capitales y estafa agravada, en la que aparece junto a los otros también dirigentes de Suntrac, Genaro López y Saúl Méndez. De acuerdo con la carta que circula en los medios de comunicación de Nicaragua, se expresa que Cerrut Pinzón solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá por considerarse un perseguido por razones políticas relativas al ejercicio de su actividad sindical
estando en peligro su vida, integridad física y libertad individual. El Estado de la República de Nicaragua, transmite que de conformidad con la Convención sobre el Asilo Político de 1933, ratificada por nuestro país y reconociendo que el asilo es una institución de carácter humanitario y que toda persona puede estar bajo su protección sin distingo de nacionalidad, el gobierno de la República de Nicaragua ha decidido otorgar asilo al señor Erasmo Antonio Cerrut Pinzón, según indica la nota. Sí, decir un poco y comentar a la vez que, bueno, la situación resulta interesante, pero debemos entender que no son las mismas condiciones para uno y otro solicitante de un asilo político. Al final creo que la situación no se puede comparar una con otra, con la de Saúl Méndez, que permanece a la espera de la solicitud de asilo político en la Embajada de Bolivia en Panamá. Ahora, lo distinto aquí, y es una cuestión bastante notoria y de conocimiento público, es que lo de Erasmo Cerrut, la solicitud de asilo se manejó con bastante hermetismo, o sea, no fue de conocimiento público, ni siquiera se comentó en redes sociales ni en medios de comunicación, sino que sorpresivamente se da a conocer la noticia de que le han otorgado este asilo. Lo que se sabía de Erasmo Cerrut era que era uno de los más buscados porque era el único dirigente sindical que no se sabía su paradero. De Saúl Méndez se sabía que había ingresado a la Embajada de Bolivia en Panamá y permanece allí a la espera de un asilo. El caso de Genaro López se entregó a las autoridades y enfrentó el proceso penal. Hoy en día tiene una medida de depósito domiciliario. Y el caso del otro dirigente, Jaime Caballero, que enfrenta otro proceso distinto, él permanece en detención provisional mientras duren las investigaciones, también por blanqueo de capitales. Así que es interesante el escenario en que se da esto. Esta situación de uno de los dirigentes del Suntrack en medio de las protestas sociales contra las reformas a la Caja de Seguro Social. Pero para ello, y que nos comente un poco sobre esta situación, tenemos, como lo adelantamos, al licenciado Emanuel Castro. Él es abogado y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Panamá, que nos va a comentar un poco sobre este tema y toda la situación a nivel nacional e internacional. Recordándoles, antes de darle la palabra al licenciado Emanuel Castro, que nos pueden sintonizar o pueden reportar sintonía más bien a través de la línea de WhatsApp 63928204. Reportan sintonía, hacen sus preguntas o comentarios de manera respetuosa a esta línea de WhatsApp. Reiteramos, 63928204. Licenciado Emanuel Castro, le saludamos y le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente por estar con nosotros en este espacio de Zona 8, tertulias y más. ¿Qué análisis hace usted como un experto del derecho al respecto de este asilo que le han otorgado a uno de los dirigentes del Suntrack? Bien, el asilo lo podemos identificar o ver desde varios puntos de vista. Obviamente debemos iniciar destacando que la figura del asilo permite que un Estado pueda evaluar una solicitud que una persona le pueda elevar a fin pues de lograr una protección o que éste le otorgue una protección en virtud de que por circunstancias eminentemente políticas pueda correr riesgo su vida, su integridad en el país donde se encuentre. En ese sentido, entonces, también otro asunto que podemos destacar de esta figura del asilo es que le corresponde al Estado otorgante identificar y definir si efectivamente en primer momento está en presencia de una situación en donde la persona solicitante reúne los requisitos para ser considerado un perseguido político y a su vez puede tomar dos decisiones, o lo acepta o no lo acepta. Y además de ello, en caso tal de que lo acepte, él únicamente tendría entonces que comunicar al Estado en donde se encuentra la persona que efectivamente le ha otorgado esta protección a dicho solicitante. No es necesario y el Estado otorgante no está obligado a dar las razones o manifestar las razones o comunicar las razones en las cuales ha basado el otorgamiento de este beneficio a esta persona solicitante. Ahora bien, es importante también destacar cuando estamos en presencia de una solicitud de asilo que los estados que intervienen en ese entonces reconozcan la figura a nivel convencional, es decir, que existan tratados que reconozcan
este asunto por ambos estados, y si no se mantiene de esa manera, o si los estados ambos no forman parte de un tratado internacional, aun cuando no es necesario, no es estrictamente necesario que formen parte del mismo para que esta figura sea reconocida, lo normal y lo adecuado es que sí formen parte del mismo, a fin de que el traslado de la persona a través de un salvoconducto se haga de una manera más eficaz. Es importante destacar que, como ya mencioné, si los estados no reconocen una convención que regulen el tema del asilo, no necesariamente significa que no se pueda otorgar a una persona que se encuentre dentro de un estado que no forme parte de ese tratado, sino que más bien ya aquí entraría un tema de cooperación internacional entre ambos estados a fin de facilitar la salida del país de la persona solicitante. Sí, eso precisamente le iba a consultar, porque en el comunicado bastante escueto se dice que se le otorgó el asilo, pero no habla de que si se va a dar o no el traslado del señor Erasmo Cerrut hacia la República de Nicaragua. Puede ser, o así más o menos es lo que visualizo, y usted me comentará al respecto, que al igual que sucedió con el expresidente Ricardo Martinelli, pareciera ser que el licenciado Erasmo Cerrut va a permanecer en la Embajada de Nicaragua, y puede ser que más adelante también se traslade. Sí, claro, en este sentido sí cabe entonces el escenario en donde ambos estados, Nicaragua y Panamá, forman parte de una convención que regula justamente el tema del asilo, a diferencia del caso de Bolivia, toda vez que ya en su momento entonces podemos hablar del caso de Bolivia-Panamá, pero específicamente en el caso Panamá-Nicaragua, ambos estados sí forman parte de una convención en específico que regula el tema de el asilo, y de acuerdo a la normativa del derecho internacional, entonces corresponde en este momento que Panamá emita el salvoconducto para que el señor Cerrut pueda abandonar territorio nacional con destino a territorio nicaragüense. Eso es lo que en estricto derecho procede. Ahora bien, hay que ver entonces la voluntad política por parte, en este caso de Panamá, de qué tanto puede tardar en emitir este salvoconducto. La convención no habla de un término en específico, sino que se refiere que por ser un tema de urgencia, se pretenda pues que este salvoconducto sea emitido a la mayor brevedad posible. Esto no es un tema tampoco en donde el Estado de Panamá pueda validar o no si ese asilo fue otorgado de acuerdo a los criterios del derecho internacional. Como ya mencioné, es una decisión unilateral por parte del Estado que otorga el asilo, definir si esa persona puede ser beneficiada de este asilo en ocasión de que puede ser un asilado político, en ocasión de que su vida pueda correr peligro en el lugar donde se encuentra. Pastora Portugal tiene una pregunta para usted. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Licenciado, casualmente de eso mismo quería preguntarle, eso que acabo de decir al final, que el Estado que presta el asilo es el que decide si la persona reúne los requisitos para ser un perseguido político. ¿Podría como ampliarme un poquito más? O sea, no existe un patrón que nos diga, digamos, a todos los países los requisitos para ser un perseguido político. ¿Podría explicarme un poquito más de eso, por favor? Bien, no existe definido ni siquiera lo que es un delito político de una manera unificada en Latinoamérica. Y hablo específicamente de Latinoamérica porque la figura del asilo se ha desarrollado en mayor cantidad, o la mayor cantidad de casos que se han dado a través de la historia se han dado justamente en Latinoamérica, por la situación obvia de los conflictos que se han vivido desde los años 50 hasta mediados de los años 80, temas de dictadura y demás, provocaron que justamente se diera una cantidad de casos considerables en donde se daban solicitudes de asilo político, lo cual de manera reciente estamos viendo que últimamente figuras de alto perfil dentro de diversos estados han utilizado esta figura jurídica. Volviendo entonces a la pregunta que usted plantea, definitivamente la propia convención es la que le otorga al Estado que va a dar este beneficio a la persona solicitante, definir si esa persona cumple o no los requisitos para ella, para que sea considerado como un asilado político en este caso.
Es decir, no existe, digamos, un catálogo, no existe una serie de requisitos que un Estado debe cumplir para considerar a una persona como un asilado político. En ese sentido, entonces, corresponde definir por parte del Estado otorgante de una manera soberana quién es y quién no es un asilado político, o reúne los requisitos para él, para que sea considerado un asilado político, y además de ello, entonces, tiene él el derecho de otorgarlo o no otorgarlo. Es decir, que tampoco existe entonces necesariamente una obligatoriedad por el Estado que recibe una solicitud de asilo otorgarla, sino que, reitero, será entonces una decisión soberana del Estado otorgante definir si concede o no este beneficio a una persona que así lo ha solicitado. Interesante, bueno, hay que ver el escenario que se plantea ahora con esto, que sigue para el licenciado Erasmo Cerrut. Definitivamente que entonces la justicia entra en un impasse en ese sentido con la investigación que tiene abierta en contra del dirigente del Suntrax, Erasmo Cerrut, que como reiteramos y lo comentaba y ampliaba en detalle aquí el licenciado Manuel Castro, Erasmo Cerrut, dirigente del Suntrax, la República de Nicaragua le ha otorgado un asilo político. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con este y otros temas con la entrevista al licenciado Emanuel Castro, profesor de Derecho de la Universidad de Panamá. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Estamos de vuelta con la entrevista al licenciado Manuel Castro, abogado y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Panamá, que nos acompaña hoy en este espacio de Zona 8, Tertulias y más, recordándole a los oyentes que pueden reportar sintonía al 6392-8204, así como también hacer sus preguntas y comentarios de manera respetuosa. Licenciado Manuel Castro, hay una realidad a nivel nacional, hay una crisis por las protestas sociales que se vienen dando en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social. Y la institución en la que usted imparte clases también ha sido actora, sobre todo los estudiantes universitarios, de estas protestas. ¿Cómo analiza usted este escenario y teniendo en cuenta la realidad de la Universidad de Panamá, que entiendo están dando clases de manera virtual debido a las protestas y los disturbios que se han dado? Sí, en primer momento, hablando específicamente de la Universidad de Panamá, debemos recordar que históricamente se ha determinado que la Universidad de Panamá es la conciencia crítica de la nación panameña. En ese sentido, le corresponde jugar ese rol social dentro de cualquier escenario que se dé, tanto dentro o fuera del territorio que afecte los intereses del pueblo panameño. En ese sentido, entonces, la Universidad de Panamá es importante que diga algo. La Universidad de Panamá no puede callar ante ninguna circunstancia, reitero, que ponga en riesgo los intereses del pueblo panameño. Podemos discutir los métodos de lucha que se han utilizado históricamente y es perfectamente viable o digamos que de un punto de vista general podríamos definir que tal vez los cierres de calles quizás no son los métodos correctos de lucha, pero en el espacio y en el tiempo han demostrado que han sido la única herramienta que le ha quedado, no únicamente a la Universidad de Panamá, sino al pueblo panameño en general, cuando justamente las autoridades que los gobiernan en ese momento no dan soluciones a las demandas del propio pueblo. Podemos hablar, reitero, de la Universidad de Panamá, si los métodos son correctos o no son correctos, pero una realidad es que la sociedad panameña, cuando ya no tiene otro mecanismo para tratar de ser escuchada, y esto lo podemos ver en las comunidades que no le llega el agua potable, en las comunidades que a cada 2 horas se le va la energía eléctrica, las comunidades que no tienen caminos de acceso. Piense que
el patrón se repite y una y otra vez. Cada vez que hay un retraso injustificado en una solución ante un problema que afecta a una comunidad o a la sociedad entera, el único o el último medio de lucha que le queda al pueblo panameño para por lo menos lograr ser escuchado son los cierres de calles. Prueba de ello, justamente podemos hablar del conflicto que se dio y que bueno, que ya se ha resuelto con el tema de las bananeras, en donde producto justamente de la nueva ley del Seguro Social y la derogatoria, la ley especial en su momento que regulaba el tema de las condiciones laborales de los trabajadores de la bananera, se fueron a una huelga y lograron a través de este método de lucha que, reitero, podemos discutir si es correcto, si es incorrecto, si obviamente al final el afectado es el propio pueblo, podemos discutirlo. Pero fíjense que con el tema de los grupos bananeros lograron sentar al gobierno y lograron ser escuchados y que sus demandas fueran atendidas correctamente por parte de las autoridades nacionales, justamente a través de ese método de lucha. Y efectivamente, entonces, volviendo al punto de la Universidad de Panamá, que es la pregunta inicial, reitero, la conciencia crítica de la nación panameña, y siempre es por un mandato que la Universidad de Panamá tiene que decir algo. Históricamente siempre ha sido así, y bueno, cabe entonces discutir o debatir si los cierres de calles son o no el método de lucha correcto y adecuado que en este caso los estudiantes tienen o deben emplear. Sí, precisamente, ¿me escuchan? Sí. Sí, precisamente con ese tema, decirle que, bueno, con respecto a los dirigentes bananeros, recordar que ellos firmaron un acuerdo en el que levantaban la protesta, los cierres de calle, pero al llegar a Boca del Toro, 2 de sus dirigentes quedan bajo detención provisional, producto del tema de las protestas, los cierres de calle, y aun cuando ellos están siendo investigados, siguen las protestas allá en Boca del Toro. Sí, en ese sentido entonces podemos identificar 2 escenarios totalmente distintos, pero que efectivamente están vinculados. El primero, si se llegó a un acuerdo y efectivamente aquí lo que la sociedad o la comunidad bocatoreña busca es que se reactive su golpeada economía, producto no únicamente de esta huelga. Esto no es algo que viene o que se ha dado en los últimos 3 meses. La crisis en Boca del Toro viene desde hace muchos años. Ese es otro escenario, pero efectivamente hay un tema, y es que los dirigentes están siendo procesados penalmente posterior a la firma de un acuerdo. Entonces aquí lo peligroso es que el Ministerio Público y el órgano judicial esté siendo utilizado para perseguir y amedrentar o callar las voces que protestan en contra de una demanda que, reitero, puede o no ser legítima, pero al final a cada persona le asiste el derecho de defender lo que crea le afecta tanto de manera individual como de manera colectiva. Efectivamente, los cierres han seguido, pero no se puede responsabilizar a los líderes sindicales bananeros. De hecho, ahorita mismo los 2 principales líderes bananeros, el señor Smith, está detenido. Entonces, ¿cómo podríamos en su momento culpar los actuales cierres en Boca del Toro frente o para con los dirigentes bananeros? Parece más bien que los cierres en Boca del Toro se están dando a consecuencia de directrices dadas por líderes indígenas de la región y no necesariamente por los líderes bananeros que, como ya mencioné y usted mismo ha tocado el tema, están actualmente siendo procesados penalmente y están detenidos incluso en centros penitenciarios acá en la ciudad de Panamá. Sí, y también, licenciado, ya llevamos creo que más de 2 meses de protestas, de cierres, hay huelga docente, las clases prácticamente no ha habido clases en las escuelas oficiales, producto de esta protesta contra las reformas a la Caja de Seguro Social. ¿Qué nos espera a nosotros como país? Como país, ¿qué nos espera? ¿Y cuál sería la salida ante esta situación? Porque ciertamente, y es una realidad, las protestas han mermado en el sentido de que han disminuido la intensidad de los cierres de calles, pero se mantiene el paro del gremio de educadores, del gremio de trabajadores de la construcción, se mantienen los cierres de calles en Boca del Toro. En Darién, en la comunidad de Arimae, se dan los cierres esporádicamente. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto?
Sí, lo primero que obviamente tenemos que manifestar es que es lamentable. Es lamentable que por más de 2 meses estén los maestros sin darle clases a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Es lamentable que el sector construcción esté totalmente paralizado, y es lamentable también que nuestras comunidades indígenas se mantengan en pie de lucha producto de una situación o una demanda que la única salida que pueda haber es el diálogo. Reitero, la confrontación de cierre de calle de manera indefinida nos afecta a todos. El decir que el cierre de calle no afecta a la sociedad sería mentirnos a nosotros mismos. Y reitero, podemos discutir si es correcto o no un cierre de calle. Eso es perfectamente discutible. No es un secreto que efectivamente, reitero, es una situación que nos afecta a todos. La persona que necesita ser trasladada del interior a ciudad capital de una manera urgente no puede pasar por un cierre de calle. La persona que a lo mejor viene del interior hacia la ciudad de Panamá a realizar un trabajo no lo puede realizar por un cierre de calle. Definitivamente los cierres de calles nos afectan a todos. La vía para solucionar los problemas debería ser siempre el diálogo, el conversar. Pero aquí lo lamentable es que después de 2 meses, autoridades del gobierno central, a excepción del caso de las bananeras en Bocas del Toro, no se han sentado siquiera a escuchar a los dirigentes magisteriales del sector educativo, a los dirigentes de los obreros de la construcción, a los dirigentes de las comunidades indígenas, para escuchar las demandas de lo que ellos pretenden a través de, o lo que ellos están, o las razones por las cuales justamente ellos están protestando. Podemos discutir de manera amplia el contenido total de la ley. Seguramente la ley, y ninguna ley es perfecta. Todas leyes tal vez van a atender sus falencias y sus debilidades, pero si ni siquiera existe una voluntad política para escuchar a la sociedad, para atender sus demandas, entonces frente a qué tipo de autoridades estamos. Si en este caso la mayoría de los votantes, y digo mayoría aun cuando se habla de que el presidente fue electo con un 34% de los votos, al final sacó la mayoría de los votos dentro de todos los candidatos que participaron en esa contienda electoral. Entonces, si ha sido elegido por voluntad popular, él se debe al pueblo y debe escuchar al pueblo. Una postura de congelar o la ley del hielo no debe ser nunca una alternativa para dirigir un país. En este caso, entonces, la salida que por lo menos yo puedo ver a un corto plazo es por lo menos sentarse a dialogar y a conversar cuáles son las pretensiones. Claro, hay grupos que dicen derogatoria total de la ley, pero quizás no toda la ley es mala. Entonces, puede existir y hay métodos que el derecho nos facilita para que podamos hacer las correcciones necesarias. Un proceso de reforma frente justamente al contenido de esa ley 462. Es algo que puede ser perfectamente viable. Entonces aquí también hay que esperar también la realidad o la nueva realidad que vamos a tener en escasas 2 semanas cuando la Asamblea Nacional vuelva entonces a sus periodos ordinarios y ver qué rol puede jugar la Asamblea Nacional dentro de este conflicto. La Asamblea Nacional, cualquiera de los diputados que la integren, puede presentar una iniciativa legislativa para justamente reformar esa ley 462, atendiendo justamente las pretensiones que tienen los grupos que están protestando. Entonces, en conclusión, la salida a esta situación es conversar. La confrontación no es una vía. Agradecemos la participación del profesor Emanuel Castro. Él es abogado y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Panamá, que nos acompañó hoy en esta entrevista en horas de la mañana, aquí en el programa Zona 8, Tertulias y más. Y despedimos de esta manera al profesor Emanuel Castro y vamos de inmediato con la conferencia de prensa semanal del presidente José Raúl Mulino. Saludos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Para que Radio Hogar siga siendo la voz de tu iglesia, contamos con tus donaciones. Haz llegar tus donaciones al número de cuenta 03-0501002023-9 a través del YAPI o ACH
o código QR. Búscanos en Yapi como @Radio Hogar. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Obras Misionales Pontificias de Panamá te invita al primer encuentro nacional de la Pontificia Unión Misional, dirigido a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y animadores de la infancia y adolescencia misionera. 19 de junio, Arquidiócesis de Panamá, Monte Alberna, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en compañía del presbítero Samir de Jesús García Valencia, director nacional de las Obras Misionales Pontificias de Colombia. Más información al WhatsApp 6866-3984. Toda la iglesia para todo el mundo. Obras Misionales Pontificias. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. Bien, estamos de vuelta en este su programa Zona 8, Tertulias y más, mientras esperamos el inicio de la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, José Raúl Mulino, que como todos los jueves habla de todos los temas de actualidad y las preguntas que tengan a bien hacerle los periodistas. Nos confirman allá en controles si estamos listos con la conferencia o continuamos con más información. Cortamos aquí, Rubén, porque ya vamos a entrar con la conferencia del señor presidente José Raúl Mulino. Adelante. Tengo algunos anuncios importantes sobre cosas que estamos haciendo y que guardan relación con ejecuciones de proyectos que van ya encauzándose. El primero, la recolección de la basura en la capital. No tengo que explicarles el gran problema que eso ha representado en el transcurso de muchos años, y por primera vez en 15 años desde la creación de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario se ha convocado mediante un proceso de licitación pública por mejor valor bajo la modalidad por renglón la contratación de servicios de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos sólidos urbanos, comerciales y domiciliarios en el distrito de Panamá. Radio Hogar. Esta contratación tendrá una duración de 84 meses y representa un paso decisivo hacia una gestión más moderna, eficiente y sostenible de nuestros residuos. Esperamos que la misma sea pública, como tiene que ser, transparente, y que pueda contar con la participación de las mejores empresas internacionales del sector, y que por fin se dé una solución definitiva y a largo plazo al tema de basura. Radio Hogar. Hay otro asunto que yo no sé, quizás no se ha dicho mucho, pero implica un avance importante. Tras 6 años de retraso y 2 años con la obra frenada, logramos reactivar la obra del Centro Nacional de Fronteras de Paso Canoa, uno de los más importantes logros del programa de integración aduanera con Costa Rica. Al momento de asumir nuestro gobierno la infraestructura del lado de Panamá, tenía un avance de 15% y la obra estaba para todos los efectos prácticos detenida. Con esta reactivación se espera que el proyecto culmine en junio del próximo año y Costa Rica, nuestro socio y vecino, ya la tiene terminada desde hace un buen rato. Esto se llama el proyecto Pila, que tiene como propósito modernizar los pasos fronterizos entre Panamá y Costa Rica,
mejorar la infraestructura aduanera, optimizar el tránsito de mercancías y personas, reforzando la seguridad mediante tecnología avanzada. Son exactamente iguales los dos edificios. Así que me alegra mucho cumplir con este compromiso bilateral que se había dejado por ahí anclado sin mayores explicaciones, pero es vital en esa frontera que conocen ustedes de alto tráfico e importancia comercial y de integración de nuestros dos países. Hay un tema que requiere coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Mi gobierno siempre actuó con transparencia y de cara al pueblo. Y en ese sentido me informa la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que 105 instituciones del Estado han cumplido a la fecha al 100% con su obligación de publicar información de carácter obligatorio. De un total de 106 instituciones evaluadas, solo una institución se encuentra con un avance de 96% en su cumplimiento, lo que también representa un logro significativo y evidencia el compromiso sostenido con dicho tema. Gracias a este esfuerzo conjunto, el promedio general de cumplimiento en materia de transparencia ha alcanzado un 98-99%, lo cual es un logro muy importante y felicito pues a todas las entidades que en coordinación con la ANTAI han estado en esta tarea no menos fácil. Panamá obtuvo la sede de la Copa América de Béisbol. Esto es un hecho muy relevante. Me complace anunciarlo hoy aquí con gran orgullo. Es la sede oficial del Grupo B de la Copa América de Béisbol, el primer torneo continental de su tipo, organizado bajo el aval de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. La sede oficial del Grupo B será el Estadio Mariano Rivera en Panamá Oeste, del 13 al 22 de noviembre de este año, y contará con la participación de miles de fanáticos, atletas, medios de comunicación y delegaciones importantes. Invito a todos los panameños a vivir esta fiesta deportiva que ha costado un mundo lograrla compitiendo con otras sedes, pero creo que eso es importante, que Panamá se vaya abriendo camino y buen nombre y buen prestigio en materia de auspiciar este tipo de encuentros de la mejor manera posible, que siempre representan beneficios directos e indirectos para nuestro país. Y hablando de chorrera, informo que la Policlínica del Dr. Santiago Barraza inaugura un moderno resonador magnético. Este fue un pedido realizado cuando visité dicho centro médico. Los habitantes del oeste no tenían en su región acceso a este servicio. Lo dije desde el inicio, el paciente es primero, y avanzamos en ese sentido y me da mucha complacencia. Las visitas son importantes porque las necesidades de la gente no son siempre las prioridades de los dirigentes. Eso es así. Escuché a los profesionales que estaban haciendo las pasantías y salieron los recursos para pagarles. Escuché la necesidad de ambulancias y estamos sumando 24 nuevas unidades. Y me pidieron un resonador y ahí está el resonador, con mucho esfuerzo de nuestros propios recursos. Radio Gara. Igual se concretó el traslado al nuevo centro hospitalario de David, el que está al lado del Rafael Hernández, con las operaciones ya en esas nuevas y modernas instalaciones de ese centro hospitalario, ubicado a un costado del actual hospital, que dije, Rafael Hernández, para lo cual se realizará un traslado progresivo y ordenado, un avance más para los pacientes, en este caso de mi querido Chiriquí, claro. En este aspecto vi ayer el informe, bueno, no es un informe, es un grupo de fotografías sobre el hospital en Bugaba, y está quedando muy, pero muy bien, y creo con todo optimismo que estaremos inaugurando ese hospital en el fin de este año, en noviembre, diciembre, estaremos inaugurando el hospital de Bugaba, mi pueblo, a fin de que gocen allí con un verdadero centro hospitalario
moderno de primer mundo para toda esa región del país que no tenía hospital y que estaba tirado ahí. No sé cuántos me acompañaron a ese recorrido que hice, creo que fue a finales del año pasado, y era una obra abandonada que tenía un monte ya que le había salido adentro. Tenía árboles nacidos dentro del hospital. Imagínense usted el tiempo que eso tenía tirado, abandonado allí. Así que bueno, me alegra eso para mi querido pueblo. Radio Gara. En San Miguelito, AMPIME realizó la Feria de Servicios Financieros, focalizados en ese distrito populoso, invirtiéndose $1.165.655 en préstamos aprobados a más de 80 emprendedores. Esto no es un gasto, sino una gran inversión en busca de talentos y de echar para adelante muchos muchachos y emprendedores de ahí, de San Miguelito. Es un esfuerzo de AMPIME con la Caja de Ahorros, que ya invirtieron más de 100 millones de balboas en ayuda a los emprendedores. 100 millones de balboas. Les pido a todos acercarse a ese espacio de emprendedor aquí en la cinta costera y en el Centro Cultural de Colón para que tengan más información. Ahí operan 2 de estos espacios del emprendedor que pueden ser de gran utilidad. Esto, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, en Bocas del Toro seguimos avanzando con la limpieza y despeje de vías poco a poco entre Almirante, Rambala y Almirante. Changuinola está bien. Les pido a todos esos moradores que cooperen para que esos centros de tranque se despejen y retomemos la calma, el orden y la tranquilidad de una provincia que ahora vamos a tener que reconstruir entre todos, independientemente de los causantes que tendrán que responder ante las autoridades por todo lo que causaron ahí en Bocas del Toro. Tengan algo en cuenta, estos tranques en términos generales perjudican a todo el país de múltiples maneras. Por supuesto, el acceso a la provincia, el entrar productos, sacar productos a vender acá a la capital, de los tantos productores que hay de muchos temas allá en Bocas, el turismo en Isla Bocas, que es el centro neurálgico del turismo en esa provincia, pero también hay un aspecto importante, la Policía Nacional y los otros 2 estamentos de seguridad tienen en este momento cerca de 1.500 unidades ahí. 1.500 unidades que se necesitan en todo el país para controlar el tema de seguridad ciudadana. Pero no vamos a abandonar Bocas del Toro. Ahí hay una tarea que se está cumpliendo poco a poco. Ustedes han visto y han filmado o han estado allá viendo la maldad que ahí se ha hecho con esa selva, el tipo de árboles que han tumbado, muchos de los cuales son maderas preciosas como la caoba, como el cocobolo, entre otros, que están algunos en el proceso de extinción, y sobre todo el delito ecológico que ya se está procesando a través de Mi Ambiente y el Procurador General de la Nación. Esto no tiene nombre, sinceramente. El daño que por gusto y por ideología barata le han causado a esa provincia y por ende al país, por las razones que he dicho. Radio Gara. Me enviaron hoy temprano un reporte sobre los panameños que están en Israel. Ayer me informaron que los 3 alcaldes están ya en Egipto. Tuvieron que hacer una travesía por carro de muchas horas, pero están sanos y salvos en Egipto. Hay 13 estudiantes, 2 maestras del colegio Isaac Rabin, de aquí de Panamá, que están en proceso de salir en 2 vuelos charter de 8 pasajeros cada uno a Larnaca, en Chipre.
Esos costos los asume el Estado. Cada vuelo debe costar como $14,000, pero tenemos que cumplir y sacar de manera segura a nuestros compatriotas. Una vez llegado a Chipre, ya cada familiar se encarga pues de los gastos de transporte y retorno a la ciudad de Panamá de todos ellos. Adicionalmente, quedan 41. Yo no sabía que había tanta gente, tanto panameño por allá, les soy muy honesto. 41, con ellos hay dos posibilidades. Un vuelo hacia Europa, que es lo más fácil, o por barco a Chipre. Ustedes deben entender que en esa zona andar en avión no es como que lo más seguro en este momento. Y el transporte por barco puede ser una opción a Chipre o buscar un vuelo puente a algún país cercano de Europa. Bueno, cercano no, que tenga conexión a Europa. Pero muchas compañías aéreas importantes han suspendido sus vuelos. O sea que también Israel, por obvias razones, está un poquito aislado respecto de transportación aérea y se está haciendo un esfuerzo tremendo. Yo quiero felicitar aquí el esfuerzo que ha hecho nuestro embajador en Israel, el embajador Ezra Cohen, que se ha portado a la altura con todos nuestros compatriotas y ha dado la milla extra para poder resolver un problema que es definitivamente peligroso. Radio Gara. Mi esposa iba para allá y por suerte no fue. Si no estuviera yo en esta lista, de alguna manera. Pero bueno, así pasan las cosas cuando tienen que pasar. Yo creo que eso es todo. Los anuncios. El gabinete extraordinario hoy en Volcán, Chiriquí, perdón. Como ustedes saben, hicimos ya uno en Chitré, Radio Gara, enfocado al sector agropecuario. Bueno, el de Chiriquí también lo será, pero visto desde la perspectiva de la provincia chiricana, con énfasis en la producción de tierras altas, que estarán ahí todos los gremios agropecuarios a partir de la 1 de la tarde de hoy en Volcán, en el centro de post cosecha, creo que se llama eso. Y mañana, cumpliéndole una promesa que hice a ganaderos nacionales, pero sobre todo chiricanos, visitaré Hualaca para visitar un laboratorio de bromatología y biotecnología que está ahí en Hualaca. Me dicen que totalmente equipado y abandonado. No sabía de eso, pero bueno, me comprometí con ellos en la última reunión del Consejo Asesor Agropecuario a ir con ellos allá a Hualaca y echar a andar ese laboratorio entre el MIDA, el MINSA, las entidades que correspondan, porque no se puede perder. Es un laboratorio muy útil en una zona de gran producción ganadera y lechera. Con eso pues quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Hacemos a las preguntas, estimados amigos. Fabio Caballero de TVN. Señor presidente, muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Presidente, en esta semana hemos conocido de la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar visas al señor Torrijos, por ejemplo, y también al señor Lombana. Ellos atribuyen esta decisión a algún tipo de pase de factura por la posición que han tenido ellos con algunas decisiones del gobierno Trump hacia Panamá. ¿Cuál es su punto de vista, presidente, al respecto? ¿Cómo es la relación en este momento del gobierno panameño con el gobierno de los Estados Unidos? Y por otro lado, presidente, el próximo 1 de julio posiblemente se podrían presentar reformas a la ley 462 en la Asamblea Nacional. De ser así, presidente, ¿la sancionaría usted? Yo no tengo nada que ver con el tema de las visas. Es una decisión soberana de los Estados Unidos. Por supuesto, no me alegra que a ningún panameño le apliquen esa medida, pero es un tema estrictamente soberano de los Estados Unidos decir quién entra y quién no entra a su país. No tiene nada que ver con mi gobierno ni con las decisiones que hemos adoptado en materia de política bilateral con los Estados Unidos. Que ellos asuman eso es otro tema, pero eso no tiene nada que ver con nosotros y bueno, ahí está. Yo no tengo que reiterar de que esa ley 462 no importa los esfuerzos que quieran hacer a través de la Asamblea, no la voy a refrendar, a sancionar. Hagan lo que quieran hacer ahí, no la voy a sancionar.
Radio Gara. Si creen hacer politiquería de nuevo con este tema, desde ya lo digo que no la voy a refrendar. La ley de la Caja del Seguro Social fue un logro de este país y así es valorado y analizado y entendido por todos en Panamá y por la comunidad internacional que observa esa ley por la importancia que tiene financiera y económicamente para el país. Además, estos grupos minoritarios en componendas con quien les quiera hacer el coro en la asamblea no van a venir a imponerle a la mayoría de los panameños sus caprichos. Así que ni pierdan tiempo volviendo a prender el rancho aquí en la Asamblea de Diputados, que no la voy a refrendar. No van a revisar esa ley por ahora. Otra pregunta. Estimados amigos, solamente para recordarles una pregunta, muchachos. Una pregunta, por favor. Samuel Luis, al Minuto Noticias. Buenos días, señor presidente. Las comunidades aledañas y proveedores de la mina han solicitado esta semana su reactivación de manera sostenible para garantizar la generación de empleos. ¿Cómo garantizará su gobierno que cualquier decisión al respecto coloque el bienestar de las comunidades por encima de los intereses económicos? Radio Gara. Bueno, debo anunciar que en el día de ayer me comunicaron oficialmente que ya la empresa Franco Nevada, que mantenía un arbitraje contra la República de Panamá por $5.000 millones, suspendió el arbitraje. Con eso nos queda limpia la mesa para iniciar, cuando corresponda, conversaciones con la empresa minera. Yo vi los anuncios ayer de los representantes de distintas formas afectados por el cierre de la mina y tienen toda la razón de protestar y de manifestarse. Les digo a ellos y al país que la decisión que tomemos con relación a la mina, que no está próxima, lamentablemente es un tema muy complicado, de muchas aristas que tenemos que replantear, será evaluada en función del interés nacional, no en función de ningún interés económico, ni de ningún socio de la mina, ni de nada. Será evaluada y decidida en función de un interés nacional y no irá a la Asamblea Nacional de Diputados. Será un acuerdo con el Estado ejerciendo su propiedad legítima de esa tierra, de esos recursos minerales y del derecho que tenemos a explotarlos como país, no a través de terceras personas. Magdiel Torres, de Radio Ancon. Buenos días, señor presidente. Quiero preguntarle sobre la reunión que tuvo con el Council of the Americas ayer. Desde, creo que 2015, Panamá ha perdido el primer lugar en Centroamérica en destino para las inversiones internacionales. Y quisiera saber si pudiera detallarnos un poco sobre la estrategia para el establecimiento de empresas extranjeras en Panamá y volver a retomar, digamos, la batuta en temas de inversión extranjera. Bueno, yo creo que esa reunión ayer eran cerca de 35 empresarios de empresas norteamericanas, algunas ya en Panamá, otras en camino de estar en Panamá. Reafirma esa posición que yo no sabía que lo habíamos perdido en el 2015, pero ahorita mismo la tenemos. O sea, yo no creo que exista en la región, por lo menos centroamericana, hasta Colombia, ningún país con las ventajas competitivas y comparativas que le ofrece Panamá a la comunidad económica que quiere establecer sus negocios, comercios aquí. Hablamos de distintos temas. La industria de microconductores, con el CEO de Amazon, que también quiere establecer su hub en Panamá para distribuir todo lo que bueno, usted sabe mejor que yo que es Amazon en cuestión de venta y distribución. Todos los sectores productores de energía están viendo en Panamá también un gran futuro. Radio Gara. Hablamos de la interconexión con Colombia como una opción muy positiva que están valorando en función del mercado que se nos abre a Panamá. Ojo, a Panamá más que a Colombia, nosotros, para abastecer a un país tan grande como Colombia de energía, tanto eléctrica como de gas. Igualmente es muy valorado el esfuerzo que estamos haciendo como nación para establecer esa planta de gas que ya está
a punto de ser inaugurada en Colón, en Telfer, creo. Así como también todos los temas relacionados a salud, capacitación, estudios a través de Senacid. Así que para mí fue una reunión muy importante. Sostendré el seguimiento de esa reunión en septiembre en la ciudad de Nueva York cuando vaya para el tema de Naciones Unidas. Y anuncio que en esa época, en esos días que estaré en Nueva York, que usualmente es una semana, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, se han ofrecido a apoyar y a copatrocinar con Panamá un relanzamiento de la República de Panamá para estos temas económicos y de atracción de inversiones. Yo creo que es fundamental. Serán 2 horas en donde invitarán, me imagino, personalidades como las que vinieron ayer aquí a Nueva York para poder escuchar ya una oferta más concreta. Lo de ayer fue un desayuno que les ofrecí como bienvenida a Panamá, pues ya habían tenido una reunión con el administrador del canal la noche anterior, iban a tener un almuerzo con el ministro de Economía y con distintas entidades, ministros, etcétera, para ampliarle sobre los temas abordados. Pero fue una muy buena reunión y con un ambiente positivísimo y expectativas hacia lo que queremos hacer en Panamá y que anunciaremos con más puntualidad en septiembre en Nueva York. Rigoberto Dumas Castillero, de Dumas Informa. Buenos días, señor presidente. Tomando en consideración lo que está aconteciendo en el país, Bocas del Toro, los maestros, los dirigentes sindicales, todas estas cosas, la pregunta es la siguiente. Sobre su plan de gobierno, pero en promesa de campaña, ¿cómo usted observa que esto se le dé cumplimiento? ¿Cómo va caminando esto cuando ya se lleva un año de gobierno? Mi gobierno no para. Tenemos esos problemas ahí. Y una dirigencia, no estoy hablando de un sector, y una dirigencia magisterial que yo no sé, alguien se aburrirá de marchar y de no recibir sueldo, porque no se les va a pagar. El daño es incalculable hoy y hacia futuro con la educación que se ha afectado producto de esos malogrados paros. Radio Gara. Dije creo que la semana pasada aquí mi impresión ha sufrido, me dice la ministra, un 30% de las escuelas continúan paralizadas. Yo valoraré el próximo lunes la situación con ella para adoptar segundas decisiones. Por supuesto que lo que menos quiero es seguir afectando esto y que estos señores a quienes la ley 462 no toca ni le quita un solo privilegio de los que ya tienen, entre ellos su jubilación, mucho antes que cualquier cristiano en este país, entiendan que por razones políticas e ideológicas, que sí las hay, no van a afectar a este país, más de lo que ya lo están afectando. Ni van a trancar el país, van a tener que abrir la educación. Entiendo que hay un alto porcentaje de educadores dando clases y yo lo agradezco infinitamente por ellos y por los estudiantes que se siguen beneficiando. Pero entre una cosa y la otra, se tiraron el primer trimestre de la educación pública en este país, o de los sectores de educación pública en este país. Eso no tiene nombre. Y pagarán las consecuencias los promotores de esta debacle. Pero no creo que hace ningún sentido, Rigoberto. Mi plan de gobierno continúa. El problema está allá. Yo no tengo ningún problema con los educadores ni están metidos en ninguna obra que valga la pena respecto a mi plan de gobierno. Porque esa gente no se deja ni ayudar. Lo demás, en inversión, obras públicas, salud, carreteras, infraestructura, nuestro plan avanza. Ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vamos haciendo las licitaciones de obras muy importantes a nivel nacional y que pondremos a funcionar más en la economía y más generación de empleo, etcétera. Así que de ellos tienen 2 caminos. Seguir sin cobrar, a lo mejor alguien los está financiando, y seguir caminando y gastando suelo de zapato. Ya, no hay más. ¿Quién más? Juan Manuel Díaz, del periódico La Prensa. Sí, muy buenos días, señor presidente.
Siguiendo con el tema de Meduca, ahí se ha llamado una contratación pública para el suministro de alimentos para los almuerzos en las escuelas. Y al parecer el informe preliminar está favoreciendo a una empresa que no fue la que presentó el mejor precio. ¿Conoce usted el tema? Me enteré esta mañana, le soy muy honesto. Y la he mandado a bajar. Radio Gara. Esa licitación. Se lo comuniqué por chat a la ministra que baje esa licitación inmediatamente. Igualmente, he recibido la comunicación del Contralor General de la República que no la iba a refrendar. Yo lo apoyo en eso. Yo no tengo nada que ver con ese tipo de cosas y aquí 7 millones de dólares, que entiendo es la diferencia entre una empresa y la otra. Eso no hay razón que justifique, por lo menos para mí, en mi libro, que haya una licitación. Yo le admito 1 punto, 2 puntos, arriba, abajo, y hay consideraciones técnicas que evaluar, pero 7 millones de dólares, que entiendo lo que distancia una de otra, mejor cancelemos eso. Mejor cancelemos eso, que no se necesita un problema más en Meduca. Ellen Vázquez, Noticias en Desarrollo. Radio Gara. Buenos días, señor presidente. Destacando la buena noticia en las mejoras de la Policlínica Santiago Barraza en cuanto a lo que es los avances importantes en atención de salud, ¿qué mensaje le da a la comunidad en cuanto a los que no han visto estas mejoras en salud? Bueno, ojalá pudiera tener un hospital en cada pueblo, que no se puede. Mi mensaje, lo reitero, el paciente es primero. Y estoy tanto con el Seguro Social como con el MINSA abriendo caminos para lograr esa atención a los pacientes de distintas afectaciones a nivel nacional. El Hospital de Colón me ha confirmado el ministro Boyd que lo inauguraremos, el Manuel Amador Guerrero, el próximo 25 de junio, creo que es miércoles. El de Bugaba, fin de año. Los de Metetí y otros centros de salud, etcétera, serán inaugurados el próximo año 2026. Todas estas son obras de salud que hemos venido rescatando. Por supuesto, pagando un costo mucho mayor de lo que alguna vez iban a costar, y no lo hicieron. ¿Por qué? Desidia, corrupción. Mi deber es resolverlo. Ahí está la ciudad hospitalaria, andando muy bien, rescatada también, y ofreciendo hoy un tema que no tenía entre su proyección, que era lo de los centros infantiles, ¿cómo se llama? De infantiles. Hemos cerrado el de aquí de Vía España para mover todos esos pacientes allá. Muy bien, esto es parte de la conferencia de prensa que ha tenido el presidente de la República, José Raúl Mulino, esta mañana desde el anfiteatro del Palacio Presidencial, donde, entre otros temas, ha hablado de transparencia, ha mencionado que 105 instituciones del Estado han cumplido con otorgar la información relativa a su gestión. También habló del tema de que en los deportes, Panamá será sede de la Copa América de Béisbol, el Grupo B de la Copa América de Béisbol, que jugará en el Estadio de La Chorrera, el recién inaugurado Estadio Mariano Rivera, del 13 al 22 de noviembre. En cuanto a la Policlínica Santiago Barraza de La Chorrera, indicó que se habilitó y ya está en funcionamiento un nuevo equipo de resonancia magnética, esto en temas de salud. En el caso de Bocas del Toro y la situación de los cierres de calle, continúan avanzando para despejar la vía por las protestas sociales en el tramo que va de Almirante a Rambala y Rambala a Almirante. Avanza la limpieza y despeje de vía y ha pedido la cooperación a todos los moradores para despejar la vía y poner a funcionar nuevamente la economía de esa provincia, porque menciona que el daño ambiental que han causado es fuerte, es grande. Se está haciendo una investigación por parte del Ministerio de Ambiente y también por las autoridades del Ministerio Público. También dio información de los panameños que se encuentran en Israel. Mencionó que los 3 alcaldes que estaban por allá en Israel en el momento en que participaban de una capacitación, los 3 ya se encuentran en Egipto. Viajaron hasta Egipto vía terrestre, un viaje largo,
y que próximamente estarán emprendiendo vuelo hacia Panamá. Recuerden que hay un conflicto armado entre Israel e Irán y la situación es un poco de riesgo, de mucho riesgo en ese país. También en ese mismo asunto dice que 3 estudiantes que se encuentran en Israel están en proceso de salir hacia Chipre para volver a Panamá y quedan 41 panameños que tendrían 2 opciones, un vuelo hacia Europa o por barco viajar hacia otro país para posteriormente emprender vuelo hacia Panamá, pero la situación se está evaluando porque hay mucho riesgo de que se hagan vuelos desde Israel hacia otros países. Y el gabinete extraordinario que hoy se llevará a cabo en Volcán Chiriquí y mencionó que va a visitar mañana el laboratorio de bromatología que se encuentra abandonado en Hualaca, también en la provincia de Chiriquí. En cuanto al retiro de la visa de Estados Unidos al expresidente Martín Torrijos y al ex candidato presidencial Ricardo Lombana, el presidente mencionó que es una decisión soberana unilateral de Estados Unidos, que obviamente no le alegra que se le quite la visa a ningún panameño, pero que su gobierno no tiene nada que ver con eso. Y en cuanto a la ley 462, menciona que de presentarse y aprobarse una ley en la Asamblea para modificar o revocar el proyecto de ley de reforma a la Caja de Seguro Social, lo adelantó, que no la va a refrendar, no la va a sancionar, que pueden hacer lo que quieran, pero que la ley de reformas a la Caja de Seguro Social se va a mantener. En cuanto al tema de la mina, anunció que la empresa Franco Nevada suspendió, o fue informado que ayer suspendió el arbitraje, que era el último que quedaba, y con esto dijo textualmente, queda la mesa limpia para sentarse a negociar con la mina. Y adelantó que lo que negocie con la mina será evaluado y decidido en función del interés nacional, y ojo con esto, dice que lo que se decida, lo que se acuerde, no irá a la Asamblea, sino que será un acuerdo con el Estado panameño. En cuanto a las protestas contra el paro de educadores, el tema de educación dice que el daño es incalculable. El presidente dice que una dirigencia magisterial que se mantiene protestando, que no está trabajando, pero que reitera no se le va a pagar porque no están trabajando. El próximo lunes va a valorar la decisión que se va a tomar junto con la ministra de Educación para, mencionó, tomar segundas decisiones. Esto en cuanto al tema de educación. Así que estos fueron algunos de los temas que fueron abordados por el presidente. Y por último, lo que escuchamos, una licitación de unos almuerzos escolares que había sido adjudicado a una empresa por un monto superior a 7 millones, creo que fue que mencionó. Dijo que esta mañana solicitó a la ministra de Educación bajar la licitación del portal de Panamá Compra y suspenderla, y que ya el Contralor le había adelantado que no iba a refrendar ese contrato. Así que esto fue parte de lo que mencionó el presidente de la República en su conferencia de prensa de esta mañana, que todavía continúa abordando otros temas en base a las preguntas que le están haciendo los periodistas que permanecen en el anfiteatro participando de esta conferencia de prensa semanal. Así que de esta manera despedimos el programa Zona 8 Tertulias y Más. Continuamos con Ríos de Agua Viva con el padre Alberto Domínguez Rivera de la parroquia Santa María la Antigua a las 12 del mediodía. Radio Hogar Informa. Y en horas de la tarde, Mar Caribe. Arsenio, ¿qué nos tiene preparado para Mar Caribe? Merengue con Juan Luis Guerra y 440. Wow, sabroso. Muy bueno. Un merenguito sabroso para la tarde. Así es. Así que de esta manera nos despedimos y nos vemos mañana con su programa Radio Hogar Informa a las 8 de la mañana. Se despide su servidor Rubén Polanco en compañía de Pastora Portugal, con la colaboración en controles de Arsenio Samaniego y la producción de Patricia Ocando Camín. Será hasta mañana. Saludos y muchas bendiciones. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y Más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y Más.